Buenos días, amigos del norte.com. Nos encontramos en el lecho del río Santa Catarina, donde hace unos momentos reportaron a una persona muerta flotando sobre la... En Nuevo León fue encontrado el cuerpo del enfermero reportado como desaparecido desde el día sábado. La Fiscalía espera los restos en el lecho del río Santa Catarina, a pocos metros del Hospital de Ginecología. Los ecos todavía de las pasadas precipitaciones, fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en el lecho del río Santa Catarina, pero no haber encontrado el cadáver cuando iba a pescar al río. Los puestos de la pulga del río completamente destrozados, hubo mucha gente que no alcanzó a sacar la mercancía que ofertan, muchos se confiaron, esto nos lo platicaban hoy en la mañana al realizar un recorrido en la zona, vehículo de golf, de una pista de go-karts, en fin, no queda absolutamente nada, José Luis. Definitivamente que los daños... A las 2 de la mañana del 17 de septiembre, las operaciones Radio Nuevo León se reanudaron 5 horas después. Y así, el sábado 17... Gracias, Edgardo. Justamente en el lecho del río Santa Catarina, donde hace unos momentos la Policía Ministerial ha iniciado las investigaciones por el hallazgo de 2 cadáveres. Son de Monterrey, pero hace 30 años la naturaleza desató su furia a lo largo de su cauce. En pocas horas, el río Santa Catarina cambió la memoria de Monterrey para siempre. Hola, muy buenas tardes. Ya vimos de qué se trata o de qué se va a tratar el video. Pues se supone que este es uno de los lugares, se puede decir que el panteón más grande de Monterrey. ¿Y por qué digo el panteón más grande de Monterrey? Pues hay muchas historias y leyendas. Ya hace más de 30 años este lugar ha sido escenario de diversos hechos, pues yo diría muy dramáticos, ¿no? Desde huracanes, tormentas. Este río, como lo ven, es el río Santa Catarina. En este lugar ha sido, pues, mudo testigo, ¿no?, de lo que acontece. A estos días ya se ha formado una leyenda, los espíritus del río Santa Catarina, un lugar donde no mucha gente ha estado aquí abajo, pero sí hay muchos relatos, los cuales unos hablan sobre esos espíritus que salen y atraviesan la carretera generando accidentes. Otros que se han aventurado a entrar al río han sido testigos de extraños lamentos, apariciones y muchas otras cosas. Ese es pues yo podría decir que es el reportaje de la semana desde el río Santa Catarina. Como lo ven, un lugar tan bonito que es hogar de diversas especies que vienen a alimentarse a este lugar o a pasar el rato. Eso es en el día. Eso es en el día. Pero en la noche guarda otras historias y leyendas que estaremos viendo más adelante. Espero que les guste este video. Nos vemos al rato. Bajo frío intenso y sigo arriba, nada me derriba, un loco entrando, explorando, mentes explorando. Bueno, se ha llegado un momento, pero uno de los momentos más difíciles, yo creo, don Jimmy, que nos va a tocar la parte más difícil. Y eso es lo que yo quería mostrarles, que aparte de que el lugar pareciera que todo es tranquilidad, que todo es algo muy simple, pero la realidad es otra, ¿no? Algo que se cuenta, las leyendas, las historias, todo eso que hay a tan solo unos pasos. Así que nos va a tocar esta noche ver si podemos lograr, porque como tú ves, no hay forma de no hacer lo que menos que corras. Bueno, primer punto, lo hemos logrado. Segundo, no cabemos los dos, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Me voy a... No, esto... Bueno.
Bueno, vamos a ver que lo logremos esta nochecita. Espero que les guste el video. Ok. Pues creo que va a ser un acceso muy complicado esta noche para llegar a lo que es el punto. Pero bueno, volvemos. Bueno, lo que estábamos buscando, la forma de bajar a este ya conocido río Santa Catarina. Entonces creo que ya hemos encontrado la forma. Creo que va a ser algo gracioso. Pero bueno, lo bueno es allá, en la parte donde yo quiero ir es allá. Así que vamos a ver qué pasa. A ver. Bueno, a veces traer este tipo, ¿verdad? No, traer este tipo de bota. Y ahora veo para qué es. Para poder explorar. Miren nomás. Bajé caminando, y me ahí arriba. Dale, dale, yo sé que puedes. Agarra fuerza. Vamos, Jimmy. Tú puedes. Vamos, Jimmy, tú puedes. Oye, algo se escuchó aquí. Pero no te resbalas, mira. Ah, es que sí se resbalan estos. A esos no, pero estos sí se resbalan. Eso me venga así, mira que los Torton. ¿Qué es eso? Guantes de exploración. Bueno, ya estamos dentro de lo que se le conoce como el río Santa Catarina. Así que vamos a donde yo quiero llegar. Uy. Hola. Bueno, qué cosas. Digo, si este río hablara, qué tantas cosas no ha visto, ¿Estás bien? El huracán Gilberto fue en 1989, ¿verdad? Sí. ¿89? O no, mejor chéquelo, no me crean a mí. 85. Hola. Hasta hace poco nos dimos cuenta que había una selva dentro del río Santa Catarina.
Yo estaba seguro que llevaba agua, ¿eh? Hola. ¿Por qué crees que se forme todo eso? ¿Se ha raíz de la corriente o qué? 1988. Uy, qué puse. No sé, pero sentí algo raro, feo. Yo no tengo idea ya por dónde. A ver, voy a darle por aquí. Son tantas las leyendas que se hablan de este lugar, pero yo creo que venimos mal, ¿no? Sí. Hola. Oh, si te contara. ¿Qué fue? Pero por allá, vente. Es que imagínate cuántas personas aún no salen. Oye, veo algo allá. No sé si es una persona que está allá viéndonos o qué. Allá al fondo. ¿Al fondo? Sí. Déjale bien toda la luz. A ver. Por ahí. Pero ¿por dónde le damos? Porque por lo que veo ya encontré el agua. Oh, me asustaron esos. ¿Qué? ¡Ey! ¿Lo fuiste tú? No, sí, pinche claro. ¡Ey! Escucha pasos. Sí, pinche claro. ¡Ey! ¿Quién vive? Sí. Escuché el silbido bien claro, Yo creo que no va a haber forma, Hola.
un lamento bien bajito, así como bajito, pues escuchó el lamento. Aventó una piedra, a lo mejor, no, o sea, no digo que lo crucemos, pero bueno, por acá, más fácil. Sí. Ah, no, se ve con ganas. ¿Qué? Vente. Hola. O sea, ¿te imaginas que esto hace todavía un año estaba lleno de árboles, de vegetación? De pronto una lluvia y te vuelves a dar cuenta que el río está que ha acabado totalmente con la vegetación que aún siguen haciendo. ¿Qué pasó? Se ve como que viene alguien atrás de nosotros. ¿Quién vive? Es que recuerda, Jimmy, que hay muchas personas que no han sido encontradas y tal vez de alguna forma pues buscan ayuda. Es que estoy llegando a los puntos que quiero llegar, ¿no? Digo, es que mucha gente no se atreve, ¿no? Es como un pozo, pero noto que sí hay forma. ¿No hay manera? ¿Cómo? Pues si no hay forma por aquí. Tal vez por acá, ¿no? ¿Qué es eso? Una bandera. ¿Bandera? Pues hasta dónde llegué. Debe de haber. ¡Hey! ¿Escuchaste la voz? ¿Sí escuchaste? Sí.
Hola. ¿Qué fue? Sí, escuché. ¿Cómo crees que pueda pasar por allá? Se escucha hondo, ¿eh? Aquí se escucha hondo, mira. 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 Ah, no, ahí no. Es que ahí había pasada y ahí hay algo que me está llamando la atención, mira. ¿Ya viste? O tal vez por acá. Hola. ¿Alguien que me escuche? ¿Eh? Sí. Eso creo, pero... Hay un olorcito raro, ¿eh? Al final de cuentas te das cuenta que cuando... ¡Ey! ¡Ay, güey! No manches. Hola. ¿Por dónde era? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Sabes qué? En ese árbol sentiado. ¿Aquí? Sí. Voy a poner el Speedy Box ahí. Estoy casi 100% seguro. Y ya, casi no fallo. Ve. ¿No que el año se acá? ¿Escuchaste? ¿No escuchaste eso? Escuché una mujer. ¿Me la tienes?
Hola. Voy a apagar la luz. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Aquí la arena está toda suelta, ¿va? ¿Chica o grande? ¿Eh? Aquí, te estoy diciendo. Sí, nos movimos para allá y se vio como que alguien venía aquí. Si ya viste nuestra luz, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Las piedras ¿De qué forma te podemos ayudar? ¿Qué pasó? No, siento como que... Las arañitas. Como que me hormiguea la pierna. ¿Alguien por aquí? Hay que ir allá, pero no sé si es por este lado o por aquel lado, pero hay que ir allá. A ver. Mira, mira, el cambio de temperatura. Sí. Siento más agua que ¿Qué? Pégale. Iba a decir mucha piedra de río, pero pues prácticamente es un río. El río Santa Catarina. Solo hay cosas que llaman mi atención, algún tipo de piedra como esa y otras que parecen más ladrillo. ¿Eh? Por aquí va. Yo creo que esto es lo que me decías, que teníamos que tener cuidado. Mira, préstame una piedra. Mira.
¿Crees? La tierra que estaba removida de este lado. Andaba cayendo yo. Entonces es por allá, ¿verdad? Porque por aquí no hemos pasado. Qué raro. Bueno, pero nos podemos llevar una sandía. Pues aquí está. ¿Por qué no? ¿O es calabaza? Sí. ¿O es sandía? Así a mi ojo de buen cubero, no sé, güey. Digo, todo eso parecen estos de los estropazos grandotes. Sí. Me imagino. No, pero tiene finta de sandía. Pero a lo mejor es un melón chino. ¿Ustedes qué creen que sea? Al finalizar el video les voy a decir qué es. ¡Ah! Sí. ¿Se ve buena? Mira, ¿esto? Ah, no, es una semilla. Así mero. Mira. Que está aquí entre todo el esto, güey. Vamos. No me digas que no se te antojó. ¿Por dónde era? No sé, güey, por aquí, ¿no? Pero. Seguimos en esta exploración desde el río Santa Catarina y las leyendas y fantasmas. Hasta este momento solamente hemos escuchado un silbido, pasos, pues como energía, pero puede ser residual, ¿no? De la misma vida cotidiana. Todo lo que hay está en medio de dos avenidas importantes de Monterrey, que viene siendo Miguel de la Madrid y Morones Prieto. Entre varias de esas leyendas se hablaba sobre una mujer que cruza, que sale del río y cruza, y ya ha ocasionado varios accidentes. Y no lo dudo, digo, hay muchos espíritus, almas sin descanso que me imagino buscan salir de este lugar y no lo logran, ya que son cientos y cientos los casos sonados, noticias del río Santa Catarina. Se dice que es el panteón más grande de Monterrey.
Como que no hubo forma, ¿verdad? Escucho voces, Yo escucho voces, o como si de pronto algo o alguien se quisiera comunicar. Se escuchan voces, como así como que si quisieran hablar y no. Ajá, como que no pueden. Pero se vio muy claro esa voz. Y espero que se haya captado. Hola, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Me escuchas? ¿Quién vive? Yo no creo que sea malo. ¿No? No. Es muy natural, está en la naturaleza. Es una sandía. Jugosa y deliciosa sandía. Lo que noto son arañas. Muchas arañas. Yo creo que wow. Es enorme este lugar y no hay forma, ¿verdad? ¿Tú le encuentras forma? ¿Sí? ¿Le encuentras forma de poder llegar al agua? Ah, sí. Hola. ¿Alguien? ¿Escuchaste? Sí. Contestó hola. Y contestó la... Era una voz de mujer joven que dijo hola. ¿Dónde está? ¿Me escucha?
Había un sendero, Bueno, yo pensé que era algo de fierro, pero no, ya me doy cuenta que era un árbol. Oh, me asustaron los patos, que no me lo esperaba, Por fin hemos podido llegar. Perros. Oye, pero si notas algo en el ambiente, o tú lo sientes muy tranquilo. Sí, ¿verdad? No. Uy, güey. ¿Tú a qué crees que se deba actividad paranormal aquí? O sea, ¿qué puede desencadenar algo así? Lluvia. Yo digo que el agua, ¿no? Que tiene algo ahí. El agua. Parece que hay alguien ahí. Parece que hay alguien ahí. Allá. Por ahí está. ¿Sí ves? ¿Dónde está? No, ya es que ya me perdí. Vamos a buscar la salida. Mira, ¿ya habías visto eso o no? Eso. Un cordón aquí. ¿Pero por ahí? No. Oye, ¿qué se sentirá que... ¿Estás de acuerdo que no está haciendo tanta calor hoy? Digo, ¿tanto frío? No. Ok. De repente hay lugares donde se siente muy, muy frío. Y sigo escuchando esas voces, o a menos que ya tenga esquizofrenia, güey. Ay. Sí se escucha, ¿verdad? Yo creo que no, ni subas, creo que va por aquí, ¿no? A ver si encontramos la salida. Ahorita vuelvo. Ah, ya. Se me hacía que no daba con la salida. Bueno, amigos, yo creo que es una exploración muy diferente. El río Santa Catarina. Es ahí donde nos damos cuenta que hay lugares con demasiada leyenda e historia. Y hay otros que no tienen tanta historia o leyenda o que la gente la conozca mucho y hay actividad, ¿verdad? Aquí se siente algo, no sé explicarles exactamente, se siente algo raro, se siente como, aparte de que te cansas de volada aquí, no sé por qué, se agota tu energía
escuchas muchas como voces, pero no es algo que yo pueda decir exactamente es algo paranormal. Pero sí hay cosas que se escuchan. Ahorita yo escuché que me respondieron el hola. Mira, pues ahí está la sandía y los tomates y pues ya. Frutería. ¡Pum! Negocio redondo. Así es, amigos, ya estamos llegando al final de esta exploración desde el río Santa Catarina para todos ustedes. Como siempre es un gustazo estar siempre con ustedes, trayéndole lugares raros y más como este, ¿eh? Pero bueno, quiero decirles que muchas gracias a todos los que están esta noche con nosotros. Jimmy, nos despedimos. Pásela bonito. Recuerden que los queremos mucho. Sale. Pórtense bien. Bye. Bye. Nos vemos. No puede faltar el bonus track. Sabía, cabrón. El Jimmy Araña, el Jimmy Araña, el Jimmy Araña, el araña, el Jimmy Araña. Este es el bonus track, amigos. Saludos, saludos. Saludos, pedazo de burro. A la de 3. Así.